Hermanos y hermanas queridos, al escuchar el pasaje del Evangelio sobre el administrador acusado de malgastar los bienes, nos encontramos con una paradoja que sacude la conciencia. Jesús no elogia la mentira, pero sí alaba la astucia. Ese elogio no diluye la exigencia de la verdad. Al contrario, despierta en nosotros un deseo profundo, la sabiduría según el Evangelio. Ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Justo en este cruce, la fe nos invita a aprender un arte de vivir, discernir entre la prudencia que salva y la picardía utilitaria, entre la luz de Dios y el brillo engañoso que fácilmente deslumbra. La sabiduría evangélica no es la costumbre de calcular beneficios, sino la capacidad de leer la voluntad de Dios en medio de los cruces complicados de la vida. El discípulo no puede ser ingenuo hasta dejarse manipular, pero tampoco puede ser tan astuto que pisotee la verdad. Es vigilancia ante las promesas maquilladas, ante las manipulaciones hábiles, ante las tentaciones que se disfrazan de piedad. Y al mismo tiempo es un corazón manso. No usar estrategias para vencer a los demás, sino usar el amor para vencernos a nosotros mismos. No llamar bien a lo que es mal, sino elegir lo que es recto en la paz, para que el prójimo esté a salvo dentro de nuestra verdad. Si contemplamos en silencio, veremos cuántas maquinaciones del mundo tambalean el corazón cuando falta la vigilancia. Muchas veces no elegimos el mal a propósito, pero somos absorbidos por el torbellino de la mentira, del brillo superficial de la ambición. Por miedo a perder, por miedo a ser olvidados, por miedo a no ser reconocidos. Esos miedos son como hilos sutiles que tejen una red invisible y atan la libertad. Justo en esos desvíos, el Señor nos invita suavemente a detenernos, escuchar la voz de la verdad en la conciencia, acoger la sanación y entrar en la libertad que Él nos regala. Hay una forma muy común de astucia: torcer la verdad, ocultar la intención, montar guiones para aprovecharse de otros. Cuando la mentira se vuelve hábito, la persona gasta energía sosteniendo sus capas de disfraz y llega un momento en que se queda atrapada en la red que tejió. Algunos creen que la palabra hábil arregla todo, pero el corazón se fatiga por la falta de paz. La mentira no solo deforma las relaciones, también roba la serenidad de la oración, porque cada vez que nos arrodillamos, la conciencia recuerda que ya no estamos parados sobre tierra firme. La palabra de Dios susurra que el mentiroso no se sostiene por mucho tiempo. Quien se adhiere a la verdad será liberado. Existe otra trampa más sutil: vivir prendidos del elogio. El deseo de ser reconocidos es humano, pero cuando la alabanza se vuelve una cuerda que ata, comenzamos a depender. Un elogio nos eleva, una crítica nos derrumba. Jesús no se dejó arrastrar por la multitud cuando quisieron hacerlo rey. Se retiró a orar en soledad. El camino de regreso al interior es la salida de las miradas que juzgan.
Al beber el valor de Dios, aprendemos a acoger el elogio con humildad y a aprender de la corrección sin perder la paz. Así, el corazón ya no late al ritmo de la multitud, sino al pulso suave de la gracia. También hay tentaciones vestidas de brillo, vanagloria, exhibición, correr tras lo exterior para provocar admiración. Parece inofensivo, solo por un rato, para quedar bien. Pero cuántas decisiones erradas nacen del afán de salvar apariencias. Un banquete por encima de las posibilidades, una compra que se vuelve deuda, un proyecto sin fuerza al que igual nos lanzamos por miedo a ser menospreciados. Detrás de las luces hay una carga que pesa sobre los más cercanos. Cuando vivimos actuando sin parar, se hace muy difícil ser veraces. El Señor no nos llama a ser artistas del espectáculo, nos llama a ser hijos fieles, sin necesidad de demostrar, perseverando en la verdad, firmes en lo pequeño, discretos pero enteros. Entonces, ¿cómo aprender la sabiduría del Evangelio entre tantos recovecos de la vida? Primero, con un hábito espiritual, detenerse en medio del vértigo para escuchar una pregunta sencilla y decisiva. ¿Lo que estoy por decir o hacer me acerca más a la verdad? Si no, tengamos el valor de retroceder un paso. Un paso atrás por la verdad siempre es un paso adelante hacia la libertad. Luego, llamemos por su nombre a los impulsos que se agitan dentro. Miedo a perder, miedo a ser dejados, miedo a pasar inadvertidos. Cuando los nombramos, dejan de manejarnos. Más bien, los llevamos ante el Señor para que Él los toque, los cure y reordene nuestras prioridades. Después, elijamos hablar y actuar con transparencia. Decir la verdad con mansedumbre, cuidar la palabra dada, ser justos en el deber. Evitemos usar el silencio como palanca para manipular. Evitemos favores ocultos para controlar. Evitemos vestir de caridad lo que solo busca buena fama. El amor verdadero no necesita escenario. Crece en la cocina del hogar, en el escritorio silencioso, en el trabajo tenso, en las conversaciones sencillas cuando alguien está cansado. Cada gesto recto es un ladrillo sobre el cimiento de la verdad. Esa casa permanece en pie cuando arrecian los vientos. Finalmente, dejemos que el corazón sea custodiado por la disciplina de la oración. Nadie por sí solo es suficientemente sabio ante tantas tentaciones. Orar no es para vencer a otros, sino para vencernos a nosotros mismos. No es pedir permiso para tomar un atajo turbio, sino pedir la gracia de ser fieles a la luz recibida. Un examen al caer la tarde, un rato ante la Eucaristía, un encuentro en el sacramento de la reconciliación. Esos pequeños actos tejen una vestidura suave que protege el alma. Cuando la luz del Señor ilumina, la mentira se apaga sola. Cuando la verdad permanece, la paz vuelve como el aliento.
Hermanos y hermanas queridos, la sabiduría del Evangelio no nos vuelve rígidos, al contrario, nos hace suaves y firmes, nos da lucidez para no caer en maquinaciones, mansedumbre para no herir a nadie, constancia para guardar el corazón recto en medio de lo complejo. Y sobre todo, nos mantiene cerca de Jesús, quien nos enseña a ser prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas, para que en un mundo ruidoso nuestra vida se vuelva el susurro apacible de la verdad. Hermanos y hermanas queridos, en lo más hondo del corazón hay corrientes subterráneas difíciles de detectar. El egoísmo se reviste de ideales, la envidia toma la voz de la justicia y la codicia puede alojarse en palabras aparentemente nobles. Lo veo en mi propia alma y en tantos hermanos que luchan cada día. No es que uno elija el mal a propósito, pero cuando las motivaciones no están purificadas, tendemos a mezclarlas con títulos hermosos para convencernos a nosotros mismos. Dios, que escruta lo secreto del corazón, no se deja engañar por la retórica. Su mirada llega a la raíz, no para condenar, sino para sanar. No para exponer y humillar, sino para liberar. De modo que lo que hacemos sea limpio y de fruto bueno para la familia, la comunidad y el alma misma, para salir de esas 4 trampas. El camino del que pertenece a Dios comienza siempre por la verdad. La verdad no es un martillo para golpear al otro, sino una luz suave que ilumina el propio interior. El sabio no se obsesiona buscando culpables, sino que se atreve a ponerse frente al espejo de la conciencia. El primer paso es ser honestos con uno mismo, reconocer las grietas del alma, llamar por su nombre a los miedos, identificar los deseos de aplauso o la necesidad de ser vistos que actúan por debajo. Cuando susurramos, enséñame a amar la verdad, la paz empieza a volver como alba que entra por la ventana del corazón, sin ruido, pero con un calor que permanece. Desde ahí, el paso siguiente es vivir con sinceridad hacia los demás. Sinceridad no es rudeza ni frialdad. Es decir, la verdad con mansedumbre, custodiar la palabra dada como una alianza santa, obrar con rectitud y ser justos en las responsabilidades. Sinceridad es elegir la transparencia en lugar de usar el silencio como técnica de manipulación. Es rechazar dirigir la vida del otro mediante favores ocultos. Es renunciar a disfrazar de caridad lo que solo busca buena fama. El amor verdadero no necesita escenario. Crece en la cocina con comidas sencillas, en el escritorio con horas de paciencia, en el trabajo con días cansados sin mentiras, y en conversaciones breves, cuando alguien está cargado. Cada acto recto es un ladrillo colocado sobre el cimiento de la verdad. Y la casa construida con verdad permanece en pie frente a los vientos de malentendidos, tropiezos o pruebas. Luego llega el último paso,
ponernos de pie ante Dios con una conciencia limpia. Bienaventurado el sencillo, que sabe poner su vida bajo la mirada del Señor y dejar que esa mirada lo purifique. Al acercarnos al sacramento de la reconciliación, no dejemos que la rutina levante muros. Es el momento de soltar el peso que aprieta el alma, para que el perdón desate nudos silenciosos. Al recibir la Eucaristía, no permitamos que la costumbre reseque el corazón. Es la hora en que el fuego del amor toca un corazón cerrado y lo transforma en corazón que se entrega. La verdad es perseverante como la luz de la mañana. No enceguece, pero atraviesa. La mentira se derrumba bajo su propio peso. Por eso, no temas perder cuando eliges la verdad. Más bien teme perderte a ti mismo cuando pactas con la sombra. No teman que la verdad vuelva seca la vida. Al contrario, es la senda hacia la libertad y la alegría. Cuando ya no hay que llevar máscaras, el alma se siente ligera, como quien le quita las cadenas. Cuando ya no nos atan las miradas ajenas, los ojos se vuelven hacia Dios y hacia el prójimo con compasión. Cuando ya no corremos detrás del aplauso, reaparece un susurro en lo profundo: eres amado con el amor de Dios. Entonces brota la sabiduría del Evangelio, suficiente lucidez para no caer en maquinaciones, suficiente mansedumbre para no herir, suficiente constancia para guardar el corazón recto en medio de lo entrecruzado de la vida. Y si un día recurrimos a una mentira para salir del paso, si vivimos por el elogio y dejamos atrás la verdad, si compramos por apariencia y pusimos en aprietos al hogar, si tapamos la envidia con eslóganes bonitos, no se desanimen. Dios no se cansa de perdonar, no rechaza a quien vuelve. A veces basta un suspiro humilde ante su presencia, una resolución pequeña pero sincera, un paso hacia el confesionario, una disculpa sin rodeos, y el cielo se abre. La paz regresa como agua fresca. Desde ahí, el camino de la verdad se reconstruye poco a poco y el corazón se vuelve limpio. Dichoso el que guarda un corazón así, porque en la pureza el ser humano contempla a Dios. La verdad es el fundamento y la humildad es la puerta que abre a la vida según Dios. Jesús nos invita con suavidad: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso. No solo lo dijo, lo vivió, desde el pesebre sencillo hasta la cruz desnuda. El Hijo eligió el camino de abajarse para levantarnos. María, la mujer sencilla de Nazaret, entonó su canto porque Dios miró la pequeñez de su sierva. Humildad no es rebajar el valor personal, sino ubicarse bien delante de Dios, reconocer que todo es don y dejar que ese don pase por nuestra vida y se vuelva bendición para los demás. La experiencia lo confirma. Un corazón humilde trae descanso y seguridad, porque refleja el rostro tierno del Salvador. Desde la humildad
El amor enciende como un fuego manso en casa. El amor no es solo sentimiento, es fuerza que recrea, cura grietas y deshace nudos silenciosos. Donde falte el amor, sembremos amor y encontraremos amor. El creyente lleva una única deuda que permanece, la deuda del amor, porque quien ama ha cumplido la ley. El amor no hace ruido, no se exhibe, pero calienta con perseverancia lo que parecía rígido. La cumbre del amor es la cruz, donde Cristo se entrega por completo. Cada vez que la contemplamos, el alma aprende la palabra donación. Donar tiempo al que está solo, donar escucha al incomprendido, donar comodidad a quien carece, donar perdón a quien hirió. Cuando el amor es la fuerza interior, las exigencias del deber se transforman en oportunidades para que el corazón madure, para que el amor perdure. Hace falta un cimiento más hondo. La fe no es fantasía ni emoción pasajera. Es adhesión firme al Dios fiel. Desde Abraham hasta la larga historia de testigos, aprendemos que la fe nos ayuda a poner lo más precioso en las manos del Señor, convencidos de que no quita para dañar, sino para devolver en bendición más profunda. La fe fortalece los pasos cuando irrumpen la enfermedad, la crisis o la división. Creer no borra la tormenta, pero da al alma un ancla que nada arrastra. Gracias a la fe tenemos la valentía de atravesar la noche y la paciencia de esperar la aurora de Dios. Hermanos y hermanas queridos, junto con la fe, la esperanza es como dos alas ligeras y firmes que elevan el alma hacia un horizonte de luz. La esperanza no es una fantasía para huir de la realidad, ni un eslogan para tranquilizarnos cuando estamos sin fuerzas. La esperanza echa raíces en un acontecimiento real que sacudió la historia y cambió el destino humano. Cristo ha resucitado, atravesó la muerte y abrió un camino de vida. Por eso, la esperanza del creyente no nace de la imaginación, sino de una relación viva con el viviente. Cuando la oscuridad se espesa por la pérdida, cuando las malas noticias golpean como lluvia persistente, cuando la inestabilidad económica agota la mente y el corazón, la esperanza le susurra al alma: esto aún no es el final. Al final del camino hay luz. La esperanza no borra el dolor, pero le da sentido. No detiene las lágrimas, pero las convierte en lluvia que riega brotes nuevos. De modo que desde la herida, la vida vuelve a germinar en silencio. Para que la esperanza crezca, necesitamos volver con frecuencia a la escuela de Cristo. La primera lección es aprender la humildad en su corazón. Elegir el último lugar sin amargura, ceder sin complejos, inclinarse sin buscar miradas de aprobación. La humildad no nos empequeñece en sentido pobre, nos coloca en el lugar justo ante Dios para que la gracia pase por nosotros y se vuelva bendición para otros. Desde esa humildad, la segunda lección es practicar el amor en lo pequeño.
una pregunta a tiempo, una hora junto al enfermo, una comida sencilla con presencia total, una disculpa ofrecida antes de que amanezca, repetidos con fidelidad. Estos gestos sencillos se vuelven fibras resistentes del corazón. Allí mismo se alimenta la esperanza, como brasas que calientan toda la casa. La tercera lección es nutrir la fe con la palabra y los sacramentos. Leer un pasaje de la Escritura en silencio, como quien sediento busca agua fresca. Visitar al Santísimo como una cita entrañable donde el alma se baña en la presencia. Recibir la reconciliación como abrir ventanas para que entre el viento nuevo y se vaya el olor húmedo de la vergüenza acumulada. Con la fe, la esperanza tiene cimiento. Con la esperanza firme, el amor puede ir más lejos. La cuarta lección es secar los miedos bajo la luz de la esperanza. Escribir aquello que nos inquieta y ponerlo a los pies de la cruz. Contar las gracias que aún permanecen y sembrar un acto pequeño de alegría en la jornada. Si perseveramos, el interior se vuelve a la vez suave y sólido, sencillo y hondo, porque el resucitado está en medio de nosotros. El mundo tiene sus trucos brillantes: alardear para ganar simpatías, adular para obtener ventajas, mentir para adelantarse, acumular por ansias de seguridad. Pero esos trucos cobran un precio: la paz y la verdad. El que pertenece a Dios, en cambio, tiene su armadura, la verdad, que endereza el paso, la humildad, que aligera el alma, el amor, que transforma el deber en gracia, la fe, que robustece por dentro, la esperanza, que abre sendas de paz. No son eslóganes colgados en la pared, sino armas espirituales para cada día. Al despertar, podemos vestir la coraza de la verdad para no temer los rumores. A mitad del día, ponernos el casco de la humildad para contener el enojo. Al atardecer, tomar el escudo del amor para proteger la fragilidad ajena. En la noche, ceñir la espada de la fe para cortar engaños. Y durante toda la marcha, alzar el estandarte de la esperanza en la cumbre de nuestros anhelos, recordando que nuestra dirección es el reino. Revestidos así, no tememos la debilidad, porque en la debilidad se manifiesta el poder de Dios. Ni nos asusta el paso lento, porque cada paso fiel nos acerca al corazón de Cristo. Quizá ahora mismo, entre la asamblea, alguien lleva una herida profunda que no sabe nombrar, una ruptura dolorosa, un diagnóstico severo, una traición sufrida, una caída que avergüenza. Apoya tu cabeza en el corazón del Señor y respira en paz. Deja que una palabra muy suave resuene dentro. El manso y humilde está cerca. Luego, dirígete a Él despacio y dile: enséñame a amar como tú amas. Dame fe cuando no veo. Guarda mi esperanza cuando el cielo oscurece. Cuando estas palabras se vuelven respiración, el alma siente una fuerza dulce
que la levanta y le devuelve el valor para seguir, aunque el viento siga de frente, para que el camino no se quede en una emoción pasajera. Cada uno puede llevarse una resolución silenciosa y concreta. Elegir la humildad como estilo de vida para gozar de paz interior. Elegir el amor como norma de toda relación, incluso de las más arduas. Ejercitar la fe con pasos pequeños y constantes, como la oración diaria y una hora de silencio semanal. Alimentar la esperanza mirando al resucitado, sobre todo en el cansancio, y en todo poner la verdad como lámpara de cada decisión. Así, aunque aparezcan astucias y maquinaciones, el corazón permanece sereno, porque nuestras armas vienen del cielo, no se oxidan con el tiempo ni se quiebran en la tormenta. Hermanos y hermanas queridos, la fe nos mantiene aferrados al Dios fiel. La esperanza nos tira hacia la luz. El amor nos da valentía para donarnos. La humildad abre camino a la paz, y la verdad pone nuestros pies sobre roca. Cuando estos dones se entretejen como hilos sagrados, nuestra vida se vuelve un manto cálido para quienes tiritan en la noche. Que en nuestros ojos, palabras y manos, los demás rocen un poco de la ternura de Dios, para creer que siempre hay retorno y que una aurora los espera. Jesús, manso y humilde de corazón, moldea nuestro corazón según el tuyo, para que caminemos en la verdad, amemos con amplitud de alma, creamos en las noches y esperemos bajo la luz de la Pascua. Haznos instrumentos de paz en la familia y en la comunidad, para que quien nos encuentre reciba un rayo de tu misericordia. Que María, mujer humilde, nos guarde y nos enseñe a entonar el Magnificat con nuestra propia vida. Y en todo, que busquemos solo la gloria del Padre